Buenas tardes, en primer lugar, a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y lo que queríamos era iniciar el nuevo curso de debates, seminarios, encuentros de Club de Debates Urbanos, pues de una forma más participativa, más abierta, más confluyente, y así inaugurábamos el curso y nuevas formas de hacer. Para eso hemos venido trabajando desde la Junta en pequeños debates, muchas veces online. Ha sido como recurrente todo este tiempo intentar ver cómo abordábamos este curso de la forma más conveniente, más eficaz para todos nosotros. Y en conjunto nuestro trabajo se tiene que traducir en las propuestas que hagamos en la Ciudad de Madrid. Yo creo que partíamos de la base de presentaros unas notas que son las que resultan de nuestros debates desde una reflexión que se abre para todos nosotros y la que tiene que resultar algo que sea la mezcla de todo esto, que nos contenga. Pues desde unos apuntes de diagnóstico de la ciudad, que ya se resumen de alguna manera en la parte posterior de la invitación, vamos a ver cómo las políticas de liquidación urbana, igual hay un eslogan en Madrid que nadie ha enunciado, pero que podemos empezar aquí. En realidad las políticas urbanas que ahora sufrimos por parte de las administraciones podrían llamarse Madrid for Sale, porque es en la fase que estamos. Entonces, ese Madrid en el que llevan la iniciativa las grandes corporaciones financieras que se reparten la ciudad a medida de sus necesidades, o sea, de sus beneficios y no de las necesidades de los ciudadanos y de la propia ciudad, sin reparar en sus impactos sociales, ambientales, económicos, territoriales, nos van dibujando, alguien nos está dibujando el mapa de la ciudad, con nosotros puestos, pero sin nosotros, y con la complaciente colaboración de unas administraciones que tienen poca representatividad y se pliegan a los deseos de los poderosos para darse algún lugar en este tablero. Intentamos componer una perspectiva de conjunto de la ciudad, ese sería como el alcance de lo que venimos a plantear hoy, una perspectiva compacta de la ciudad, de la comunidad también, el ecosistema regional, metropolitano, local, frente a la fragmentación y focalización de los inversores financieros. Frente a las múltiples iniciativas ciudadanas, sociales, ecologistas y su dispersión, convendría ir pensando en cómo compactamos respuestas y resistencias, porque hacemos un gran esfuerzo y obtenemos pocos resultados que nos van agotando. Entonces, en realidad lo que estamos buscando es una comprensión que componga una narrativa, que contenga y vaya desvelando un modelo a contratendencia para la ciudad y sus ciudadanos, según criterios de interés general, no de beneficios empresariales. Estaríamos hablando en realidad de la reapropiación vecinal y la acción movilizadora, ahuyentando la conformidad y la resignación, y más allá de lo que saber unir lo que el sistema sabe separar. Y dicho esto, que son un poco los objetivos, os leo brevemente, o enuncio así brevemente, las notas que hemos elaborado desde la Junta. Pues, sucintamente, el Club de Debates Urbanos inicia el curso en un clima global de desorden e incertidumbre, con una guerra que nadie sabe agotar en el tiempo, una inflación desatada que recaerá más sobre los menos favorecidos, bajo las inminentes previsiones de una recesión global que amenaza empleos y renta, y una extrema derecha que avanza en los países de Europa. La constante en todo lo que vamos viendo, quizá desde el año 2008, en el que hemos venido viviendo de crisis en crisis, de ciclón en ciclón, es la persistente desigualdad y su incremento. La remuneración de los trabajos sobre la precariedad y la dificultad de acceso a bienes básicos se va incrementando.
Mientras tanto, en la ciudad, los procesos de apropiación de rentas, de operaciones de transformación urbana y bienes públicos son asaltados y mercantilizados al tiempo que se ensayan nuevos métodos de gestión privada, como en Chamartín o en Azcar. También hemos de pensar en algún momento que Madrid está siendo un laboratorio, un ensayo, para después irlo aplicando en otros sitios. No va a ser un año fácil. El club abre el curso con este círculo redondo de gente que trabaja por Madrid para identificar algunas de las citadas amenazas interrogantes y programar una serie de encuentros y debates al respecto. Os proponemos que se fruto de nuestro trabajo algunos de ellos. Anuncio rápido. La Operación Chamartín, probablemente la sentencia de la demanda del Club de Debates Urbanos y otras que se han presentado, se publicará en un tiempo breve. Abrirá un nuevo campo de debate y un campo de actuación para los movimientos sociales. Hay que reflexionar de la mano de esos movimientos sociales que se han opuesto a la operación. Otros temas serían, los englobamos en un título que sería La ciudad como máquina de acumulación. Estamos viendo en forma de lluvia persistente procesos de desamortización y mercantilización de bienes públicos de la ciudad, no pocas veces sobre espacios de interés cultural dignos de protección, generalmente con la creación vía planeamiento de fuertes plusvalías privadas, como el parque móvil, las cocheras de 4 caminos, los cuarteles. Simultáneamente se multiplican actuaciones de apropiación de rentas expectantes en suelos privados por medio de la flexibilización y cambios de planeamiento con el apoyo de los gobiernos urbanos, como puede ser el caso de Cles. La desigualdad socioespacial tras la crisis, la periferia surmadrileña. Las sucesivas crisis desde el 2008, más la pandemia, la rotura de las cadenas globales de valor, la guerra y el reordenamiento estratégico están afectando muy especialmente, con mayor intensidad, las áreas periféricas madrileñas, agravando en muchos casos las precarias condiciones laborales y de vida. La persistencia de la desigualdad espacial y el refuerzo entre esta y la socioeconomía obligan a preguntarse por el fracaso permanente de las medidas para atenuarla y reflexionar sobre qué iniciativas hemos de poner en marcha desde los movimientos cívicos para quebrar el inmovilismo. Otro tema que nos parece importante sería la digitalización desigual. La importancia de la digitalización, tanto en actividades económicas como en servicios públicos, amenaza con construir una nueva herramienta de desigualdad. ¿Cómo se están redistribuyendo los costes y beneficios de este proceso? Por ejemplo, con motivo de estos debates entre nosotros, Paco mandaba un mapa de los lugares de coworking. No había ninguno al sur. Están todos en el centro de la ciudad. Hay muchas líneas divisorias que cada vez hacen que la distancia sea mayor y que la periferia, como decía Lefebvre, no solo sea un lugar, sino sobre todo una condición que sea giganta. Otro tema sería el impacto de la logística. Las actividades logísticas, la logística de última milla, que no siempre es de última milla, y los problemas globales de la caña del valor han convertido esta actividad en un problema global de la ciudad. Esta cadena está produciendo efectos de repatriación en las actividades productivas en el territorio de las ciudades, como en la economía de proximidad y diversidad productiva. En realidad, la logística, según la información que hemos ido pudiendo recabar, es una especialización funcional en el sudeste. Desde la carretera de Valencia hasta la carretera de Extremadura, prácticamente se va a poner como un poco, yo uso el símil de los plásticos de Almería. Va a ser un monocultivo que consume mucho suelo y que, sin más, está ordenando la ciudad en sus funciones. Otro tema que nos parecía importante era la reproducción de la fuerza de trabajo en la ciudad, una cuestión de género y lugar. Las transformaciones en el trabajo de la fuerza de trabajo, de la reproducción de la fuerza de trabajo, la precarización y feminización del mismo, y lo que se ha llamado economía de los cuidados, están adquiriendo una gran importancia en las políticas urbanas. Existe a la vez un sesgo de género y socioespacial en su desarrollo, el impacto desigual de la inflación
Otro de los elementos claves de la reproducción es el coste de los bienes necesarios, en concreto la vivienda y los alimentos. La persistente subida de los precios del mercado de la vivienda y la ausencia de políticas de promoción pública de vivienda están creando tensiones insostenibles para las clases trabajadoras, impactando nuevamente de forma diferencial en ciertos espacios de la ciudad. A la precarización del trabajo se une la precarización de las condiciones de vida. Otro tema que queríamos desarrollar con vosotros era medio ambiente y ciudad. Parte del verano, dando muestras de una situación que se va complicando con ciudades tórridas, fenómenos atmosféricos extremos, incendios y la tibia respuesta de las administraciones. La guerra de Ucrania, a su vez, está produciendo la reversión de algunos objetivos ambientales, que se declare energía verde de las nucleares, de preocupar mucho, volver al carbón, y quizá el desplazamiento del gasto hacia gastos de armamentos, como si la doble agenda climática estuviera colocándose en un segundo plano. Estos serían los grandes ítems que hemos venido desarrollando y que hemos intentado sintetizar para simplemente facilitar el encuentro y el diálogo entre todos nosotros. No sé si Paco tiene algo más que añadir o empezamos a hablar. No, bueno, la agenda urbana pues es inmensa siempre, y nuestros recursos, incluso nuestros tiempos de programación, de debates, etcétera, pues no permite enfrentarse a esa dimensión, ¿no? Y lo que sí quisiera comentar que hay dos tipos de debates diferentes. Uno que viene impuesto desde fuera, fecha, tenemos que esperar a que salga la resolución de la operación Chamartín para discutir sobre ello, y nosotros no podemos hacer, programar ese debate hasta que sea ese hecho. Lo mismo pasa con las elecciones municipales. Como sabéis, el Club de Debate siempre, que yo recuerde, cada vez que había unas elecciones municipales, juntaba un debate con los distintos grupos políticos para que contaran sus propuestas, sus programas o sus objetivos más importantes. También en este caso dependemos de su convocatoria y en ese sentido pues son dos fechas, digamos, que tendremos que ajustar dependiendo un poco de ambos sucesos, ¿no? Mientras que otras cosas, pues otros temas, muchos de estos que se han dicho, pues dependen más bien de la oportunidad. A veces la oportunidad viene de fuera, es decir, que en un determinado momento se produce una acción, un proceso o algo que convierte un tema que es más general en una urgencia o en una presencia pública más importante, y entonces hay que aprovechar ese momento para no solo hablar sobre ese tema, sino convertir ese tema en algo más general, ¿no? Como se ha citado en el caso de la mercantilización de la ciudad en sus diversas formas. Pero claro, el problema es que hacemos con una agenda de debate tan extensa y complicada y con en realidad 6, como mucho, ¿no? Creo, debates en un año, ¿no? Si le quitas 2, que son la operación Chamartín y las elecciones, pues de toda esta batería de cosas que se han contado, pues quedan 4, y habrá que descartar. El problema es si logramos instrumentar un procedimiento, pues al menos de comunicación por correo, que vaya manteniendo este debate general, digamos, con aportaciones, con diversas aportaciones, y que deba prescindir por motivos de agenda, de eficacia y de trabajo, pues de las convocatorias constantes de asambleas, de charlas de estas, de convocatorias de debates. Eso no es fácil porque, bueno, una cosa que hay que reseñar es que hay que contar por narices, es que los recursos humanos del club son escasos, no son la mayoría de los recursos humanos de casi todas las organizaciones de la sociedad civil. No creo que haya ninguna, ni siquiera ecologistas en acción, que esté sobrada, por decirlo así, de activos y de activistas, digamos, para desarrollar los esfuerzos que hay que hacer. Un ejemplo, digamos, si se quiere, trivial de eso, es que se va en ocasiones
ocasiones en que se cree que hay que contestar o alegar determinadas operaciones, se va a salto de mata buscando ayuda al final y llegando de milagro a las cosas, ¿no? Y llegando de milagro y relativamente mal a veces, ¿no? Entonces, todo esto es un problema bastante gordo y que afecta prácticamente, ya digo, a todas las instituciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de vecinos, especialmente las asociaciones de vecinos, creo yo, y a otros grupos de trabajo. De manera que una de las cosas que habrá que intentar es, de alguna manera, aunar esfuerzos y escalar, digamos, entre unos y otros las cuestiones que van surgiendo para ahorrar energía, ¿no? Y para llegar a tiempo a las cosas. Esta descripción de cuestiones que ha dicho Concha probablemente lo podremos convertir en un documento y mandarlo por si alguien quiere reflexionar sobre el mismo, y luego pues la Junta se irá debatiendo y organizando una organización de tiempos para el debate de las distintas cosas. Sí es verdad que unas parecen más avanzadas que otras, todo el problema, digamos, de las transformaciones de espacios públicos en espacios mercantilizados, muchas veces en espacios que son o merecen ser protegidos, todos los casos que ha citado Concha. Ese es un debate que probablemente será uno de los primeros que desarrollaremos, porque hay diversas cuestiones pendientes en torno a ello. El caso de Clesa, por ejemplo, tiene que ver con esto, pero también el parque móvil, mucho más todavía porque es un inmueble público, un espacio público, y otro que probablemente desarrollaremos a escaso plazo, digamos, es el de la logística, por un motivo, y es que este tema ha surgido en Villaverde, en parte por iniciativa de la plataforma Navego Teacher y por otros organismos, y entonces en principio se va a convocar desde la plataforma Navego Teacher este coloquio, esta discusión, este debate, y entonces el club se suma, digamos, a esa convocatoria como un acto más del club. Y no sé si me puede decir nada más. Empezamos, pedís la palabra y vais diciendo en el orden que queráis. Bueno, la verdad es que los temas son tan grandes y tan graves que es muy difícil reflexionar sobre ellos, aunque todos están muy relacionados. Desde luego, estamos en una economía posmoderna. La economía antigua, la economía moderna, se basaba porque los medios de producción no alcanzaban las necesidades de la gente. Ahora tenemos una economía en la que lo que no tenemos, o sea, podemos producir mucho más de lo que necesitamos, y lo que es importante son los mercados, y la ciudad se ha transformado en el gran mercado. O sea, realmente en este momento somos el mercado. Acabo de pasar por la Plaza de Colón, están montando un stand de Dior, pero es que la semana pasada estaban con una feria del automóvil eléctrico. El día anterior, lo que era una plaza, cuando se construyó la Plaza de Colón, con toda la polémica que hubo, pero era una plaza pues, para estar, para leer, para jugar los niños, para no sé cuántos. Es un escenario, parece IFEMA, puesto en el centro de la ciudad, donde todo es así, y realmente eso es toda la ciudad. Se ha dicho, por ejemplo, Clesa es uno de los ejemplos más terroríficos de cómo está funcionando esta economía. Clesa era privada. Se pide la demolición, se llega a un acuerdo de una demolición, por lo cual pasa a ser pública. Es el ayuntamiento el nuevo propietario de Clesa. A cambio de obtener la propiedad, permite construir el resto de la parcela rascacielos a la constructora Metrobacesa, que es la propietaria. Y ahora resulta que lo que va a hacer el ayuntamiento con Clesa es donársela a Metrobacesa. Va a ser un convenio para que le sirva a los servicios de Metrobacesa, que van a ser unos hoteles relacionados con la sanidad y tal, para que sean los auditorios, los espacios donde los hoteleros puedan hacer su negocio, con lo cual el negocio es redondo. O sea, la ciudadanía no obtiene nada, obtiene un espacio que es de su propiedad, pero que sigue siendo de uso privado para ellos, a cambio tienen unos rascacielos en el barrio. O sea, es continuamente un negocio. Desde luego, en tiempo se nos presentó la colaboración público-privada como una bendición. Es una maldición. O sea, desde que entró la colaboración público-privada, todo va siendo absorbido por lo privado. Y bueno, ahora tenemos también, por ejemplo, el otro día estuvo en el debate del Consejo Científico y Social, pues el club forma parte de él, y salió el tema del aparcamiento del Niño Jesús, del Hospital del Niño Jesús,
donde para construir un hospital hay que construir un aparcamiento privado y acabas de resultar que no acabas de saber si se construye el aparcamiento para hacer el hospital o si se justifica con el hospital el hacer un aparcamiento, porque el negocio es enorme para el propietario. La justicia, digamos, se habla de un negocio que, por cierto, se están planteando presentarse a los mismos que han obtenido la concesión del hospital, se habla de una construcción de 500 millones y un negocio de 2.800. Es decir, no sabes si hacia justicia se hace, pues para justificar bien se ve un negocio de 2.300 millones de beneficio sobre lo que va a costar la ciudad de justicia, si realmente necesitamos así o no necesitamos así. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que sí tenemos que hacer en todos estos temas, ellos trabajan, nos van metiendo esto poco a poco en píldoras, pero en píldoras concretas. No hay una filosofía, ningún partido político dice, no es que nuestra filosofía es que la ciudad es un gran negocio, tenemos que rentabilizarla, tenemos que mercantilizarla, eso no te lo va a decir ninguno, pero te hacen eso, la operación Chamartín, la operación Campamento, la operación no sé qué, la operación Canarejas, siempre son operaciones. Bueno, ahora mismo tenemos un caso muy curioso, todo lo del Bernabéu, primero se reforma el Bernabéu, luego de repente se reforma General Perón, luego se construye el y ahora ya anuncian los aparcamientos subterráneos, como las ceretas, tiras y van saliendo obras una detrás de otras. Eso no te va a decir ninguno, pero nos lo encontramos en píldoras concretas, la operación Chamartín, no sé qué. Creo que tendríamos que debatir sobre este tema también con píldoras concretas, es decir, pues eso, Clesa, el parque móvil, el no sé qué, y de ir a, o sea, nosotros partir de lo particular y también a lo general, decir, bueno, ¿y esto qué significa? Pues esto significa que nos estamos robando la ciudad a todos, nos la están robando y nos están diciendo encima que nos sale gratis, porque además el tema es que dicen, no, si el hospital de Niño Jesús nos sale gratis gracias a esto. Hombre, no nos sale gratis. Usted está dando un negocio y está vendiendo nuestra ciudad. Es un concepto de gratis de que te quedas sin las joyas de la abuela, que no te ha costado nada, bueno, pero es que las joyas de la abuela eran mías y no son mías. Pues es un concepto de gratis y nos lo están vendiendo constantemente, esto de la ciudad que nos viene gratis, gracias a estas operaciones público-privadas. Pero que es todo, desde la limpieza son todo concesiones. Nos hablan del neoliberalismo, pero esto no tiene que ver con el neoliberalismo, esto es un estatismo absoluto. O sea, el gran negocio particular ahora es obtener concesiones de lo público. El Estado recauda impuestos por la fuerza a toda la población y luego da con esos impuestos negocios privados. A ti te doy la limpieza, a ti te doy la sanidad, a ti te doy la educación, a ti te doy la luz y con eso te vas a forrar. Y con cada uno de estos servicios ellos van ganando dinero sin tener que hacer nada, porque en realidad les das monopolios. O sea, cuando tú pones una empresa de limpieza y le das la concesión de Madrid, le has dado el monopolio de la limpieza de Madrid. Un monopolio que no tiene ningún riesgo, no hay ninguna competencia, no tiene nada que ver con el liberalismo de empresas que compiten, aquí no hay competencia y tienes los beneficios asegurados porque te los da el Estado. No tienes el riesgo de que va a bajar el negocio, me va a subir, no, todo es perfecto, es el negocio perfecto para las empresas privadas. Y a cambio, pues eso, se van disolviendo empresas que eran públicas, como pasó con la funeraria, como pasa con los jardines municipales, que cada vez son menos, se van privatizando y un día no habrá ninguno y están todas empresas privadas al centro. Bueno, yo quería decir esto, ¿no? Buenas tardes. A mí me gustaría coger el hilo del tema de concesiones público-privadas y ser un poco más concreto en una preocupación que tenemos muchos de nosotros, arquitectos, en concreto con la convocatoria que ha encontrado la Comunidad de Madrid de concursos donde el arquitecto, el valor de la arquitectura, del proyecto, no se evalúa para nada. Por ejemplo, tenemos la última convocatoria del Campus de la Justicia, donde realmente la puntuación del proyecto a desarrollar arquitectónicamente no se puntúa o tiene una valoración mínima, ni siquiera llega al 51% que exige la Ley de Calidad de la Arquitectura. Pero también nos ha pasado hace pocos meses con el IBIMA. El IBIMA desapareció en 2008, resurge hace unos cuantos años y la única modalidad de convocatoria de concurso de vivienda pública es la concesión público-privada, donde de repente los políticos venden que se hacen 2.000 viviendas, 5.000 viviendas públicas, pero ahí me gustaría profundizar en el tipo de ciudad que genera esa convocatoria, porque no genera una ciudad diversa, no genera una ciudad compleja, no genera que haya distintas mentes pensando en distintas propuestas concretas, sino que al final derivan en fondos de inversión que tienden a contratar a 4 estudios, donde al final el tipo de arquitectura es muy repetitiva, porque nadie puede generar 1000 viviendas en 2 meses. Entonces, en lugar de esas convocatorias que está encontrando la Comunidad de Madrid, el
territorio. Al final la última migaja puede ser la arquitectura, pero para mí la arquitectura genera ciudad y es imprescindible. Pues hemos dejado de tener concursos donde el valor del proyecto se tiene en cuenta y donde simplemente es un negocio al que solamente pueden acudir fondos de inversión normalmente, que son los que tienen esa capacidad económica, y luego pues el reparto del trabajo es mínimo entre los profesionales. Bueno, simplemente me gustaría si pudiésemos sacar ahí un debate sobre el tema de cómo es posible que los organismos públicos encuentren una manera de convocatoria de concurso donde el valor arquitectónico no se evalúa y por lo tanto yo entiendo que no se está cumpliendo la ley de calidad de la arquitectura. Hace poco el Colegio de Arquitectos ha hecho un recurso en relación a la convocatoria del concurso del Campus de la Justicia y es lamentable la respuesta del tribunal al que le han asignado el caso, porque viene un poco a decir como que, bueno, que tranquilos, si luego el proyecto lo pueden debatir, pueden proponer y dices, pero vamos a ver, si es que el punto de partida no es tú me traes el proyecto y a quien se lo llevas a lo mejor te dice, oye, ¿me puedes cambiar esto? Es que ese no es el kit, es que el kit es que a la hora de valorar qué propuesta es la ganadora, el peso arquitectónico tiene un peso fundamental. Entonces, bueno, es un poco, me gustaría profundizar, porque yo carezco de ese tipo de conocimientos jurídicos y entonces sientes que hace nada ha salido una ley que se supone que ampara el valor arquitectónico como un bien de interés general y sin embargo los organismos públicos no sé cómo consiguen sacar convocatorias de concursos donde no se valora eso. Entonces, bueno, me gustaría aprender y ver qué se puede hacer al respecto. Sí. Bueno, yo quería seguir en la línea que estáis planteando, agregando otro nivel quizá de análisis, porque estando de acuerdo con todos los análisis macro de lo que significa el urbanismo neoliberal, creo que hay un aspecto importante que no está en la agenda y es lo que pasa a nivel micro, ¿no? Que a nivel micro el complemento de que la ciudad se planifique, se diseñe y las decisiones se tomen en función de ponerla en el mercado y servir a los grandes intereses o a los grandes grupos económicos, está por abajo el deterioro de los servicios públicos en toda la ciudad y la dejación de la función de planificación. Y creo que esto, bueno, se ve es más notorio en el centro, pero en general de todo el conjunto urbano. Y aunque haya normativa, no se aplica. Lo que hay un desafío de que cada uno hace lo que se le sale en gana y la administración hace como que nada está ocurriendo. Un buen ejemplo, bueno, salió el tema de la mercantilización de los espacios públicos y las terrazas, supongamos, por poner uno solo, pero habría muchos. Entonces se da pie a que todo el que quiera utilice el espacio público como si fuera de nadie, espacio libre para utilizar, ocupándolo con actividades mercantiles, por supuesto sin ningún beneficio para la administración, porque aunque fuera digamos, un dominio público, las tasas son irrisorias y permiten tasas de ganancia astronómicas en cualquier espacio que es del común. Y cuando tú dices, bueno, es que la normativa no la hemos puesto nosotros, la habéis puesto vosotros, y ni siquiera esa se está cumpliendo, pues la respuesta es la callada. Es el silencio administrativo. La Agencia de Actividades Económicas, todo lo que pudiera ser la normativa sobre el uso del espacio público, es como que no existiera o solo existiera para aplicárselo a las iniciativas ciudadanas. A todo el resto es haz lo que tú quieras, que no va a pasar nada. Pasa con los espacios públicos, pasa con la vivienda de uso turístico, todo es igual. Entonces creo que deberíamos incluir en la agenda esto del nivel micro, ¿no? De la dejación en realidad es la deconstrucción de la ciudad.
sentido. Hola, buenas tardes. Quería proponer también, que se incluyera en estos debates pues, el tema de la pérdida patrimonial con todas estas grandes operaciones. Pues por poner un ejemplo, tengo aquí unas notas. Quisiera que se propusiera esto de la pérdida patrimonial y a su vez, desde Debates Urbanos y Podemos, pues informar a los movimientos sociales, ¿no? Porque creo que sería una pieza fundamental que estuviéramos ahí todos juntos. Por centrarlo en algo que de alguna manera todos estamos informados, o sea, en la Operación Chamartín, por poner este ejemplo, que hay, todas las grandes operaciones urbanísticas tienen una pérdida patrimonial parecida. El convenio que ha firmado el Ministerio de Fomento, Renfe, Adif, con Distrito Castellana Norte, BBVA, Merlin, en fin, los socios que todos conocemos, venden a 698 euros metro cuadrado de repercusión en la zona que todos conocemos. Por poner un ejemplo, actualmente en los registros que afectan a esta operación, que son el 54 y el 29, los registradores no registran por menos de 1.000 euros metro cuadrado de repercusión el del 54, que es Manmea, Fuencarral, San Roque, Tres Olivos, y el registro 29, que es el resto, por supuesto, no registra por menos de un valor de 1.500, 1.800 euros metro cuadrado de edificabilidad. Ese es el punto. Y estos 698 euros, el Distrito Castellana Norte ha convenido que lo pagará en 20 años. Nos lo pagará a todos en 20 años, bueno, vía Ministerio de Fomento, vía Renfe, vía Adif. Luego, no solamente es esto, estoy observando en todas estas operaciones a lo largo del tiempo la dejación que hace el propio ayuntamiento en estas operaciones de la pérdida de los metros cuadrados del ayuntamiento. Por ejemplo, por seguir con Chamartín, ¿no? Que esto lo tengo bastante estudiado. Hay una pérdida de metros cuadrados del ayuntamiento que Renfe incluye como suyos, que son, uno, las antiguas calles municipales. En el plano de expropiación del expediente de Renfe y en el plano de adjudicación del concurso de la opción preferente de compra no aparecen como expropiadas. Aproximadamente, solamente de estos son 75.000 metros cuadrados en el centro de negocios, que por 1,663 de edificabilidad pues son del orden de 123.000 metros cuadrados. Es sencillo hacer una multiplicación a 1.000 euros o cuántas viviendas se podrían hacer con los 123.000 metros cuadrados. Otra cosa más, también relacionada con el ayuntamiento, y esto no puede ser porque el ayuntamiento no conozca o no sepa, o obviamente es por favorecer a la entidad privada que tiene la concesión. Para que os hagáis una idea también, la MT, que como sabéis está afectada por esta operación, paga más de 35 millones por hacer la losa en el convenio. Estamos esperando todos, como agua de mayo, la sentencia esta, a ver qué nos dicen con las alegaciones que hemos hecho todos a la Operación Chamartín. Bueno, pues la MT le corresponde pagar 35 millones para hacer la losa en el centro de negocios. La losa solo y exclusivamente beneficia a Renfe y a Dutch. Exclusivamente. La edificabilidad que genera la losa, como sabéis, la losa genera una edificabilidad. Esa edificabilidad es exclusivamente para la concesión que Renfe ha dado a Distrito Castellana, ¿no? Entonces, bueno, he puesto estos puntos un poco por encima, pero esto sí que nos convenía verdaderamente
estudiarlo y trabajar sobre estos aspectos, porque creo que al hilo de todo lo que estábamos comentando aquí, o sea, de lo que ha comentado el compañero sobre la concesión de los aparcamientos, sobre las cesiones de suelos, esto verdaderamente sí que es no lo sé, no sé cómo definirlo, pero es saqueo, exactamente, es un saqueo a la ciudad y a todos los ciudadanos y a todas las generaciones futuras. Nada más, quiero que si lo consideráis, que lo tengáis en cuenta. No sé quién más ha pedido la palabra. Gracias. No, bueno, yo, me parece que aún tenemos tiempo, pues iba a plantear quizá una pequeña bondad. Creo que tendríamos que hacer un debate ético-filosófico. Es decir, ¿qué pasa con los valores cívicos que se están perdiendo, hundiendo en el vacío en la sociedad en la que vivimos? Es decir, además hay el tema del automóvil, las terrazas, por caso, ¿no? Claro. En el fondo yo creo que la gente no sabe que le están invadiendo espacio público de él, porque el sentido de lo público se ha perdido. Es decir, ya no, la gente no lo reclama, porque seguramente lo dio por perdido no sé de cuándo, no lo ha recuperado y no sabe que existe. En general me refiero, ¿no? Luego el tema de las sedicias, de los planteamientos estos de las ganancias estratosféricas, de las trampas, etc. Pues tampoco tienen mucha importancia. El tema, y estoy ya hablando de la administración, antes hablaba del tema de la arquitectura. La arquitectura, tenemos la arquitectura pública, la que hacían el Estado, la que hacían los poderes públicos, ¿no? Pues de siempre, ¿no? De siempre. 17, 18, 19, hasta la República, era arquitectura de calidad. Arquitectura que se trataba de una estética de lo funcionalmente correcto y una estética, pues, a la modernidad, pero en todo caso a la corrección y a la... Todo esto ya también ha desaparecido. Bueno, pues se hacen, pues hay arquitecturas que son absolutamente banales, arquitecturas públicas, me estoy refiriendo, o que en todo caso, como son público-privadas y son de concesión, muchas veces de constructora que llevan en sí el paquete de lo que hace, pues son unas respuestas absolutamente acomodaticias, comerciales, sin apenas intereses. Y que habría una serie de valores sociales, éticos, etcétera, que se han perdido, si no se están perdiendo a marchas aceleradas. Yo creo que esa pequeña reflexión un poco filosófica, no de la ética filosófica, no estaría mal, pero me temo que con el panorama que tenemos va para largo, pero en fin, que quizá no estaría mal tocarlo. Bueno, yo entiendo que estamos en un año electoral, como ha dicho Concha, y que todos los problemas que estamos suscitando e insistiendo sobre ellos son problemas políticos, es decir, la impunidad con que actúan los poderes públicos basados en sus éxitos políticos, vamos a decirlo con claridad. Y de ahí, de esa raíz viene todo esto, de esta impunidad, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión deberíamos hacerla, porque a mí me parece que para que esta gente se sienta menos segura y menos cómoda, tiene que ver las orejas a los lobos de alguna manera. Y esta ciudad tan desigual, en donde la gente sufre cada día, pero no se mete en asuntos como qué grandes negocios hace esta gente, que nosotros los podemos identificar, pero la gente no lo identifica. Es más, puede llegar a razonamiento contrario, qué bonito lo van a dejar. Por tanto, yo creo que
yo que lo que tendría interés es estudiar esa desigualdad y ver de qué manera el club puede ayudar a movilizar contra esa desigualdad. Por ejemplo, se ha hecho una reflexión en Villaverde, por ejemplo, un barrio que tú conoces perfectamente, sobre el hecho de qué capacidad de defensa y de autoorganización y de resultado tiene sobre el territorio de Villaverde en comparación con un territorio muy similar que es Getafe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Villaverde dejó de tener poder municipal en un momento determinado. Pero esa absorción masiva del municipio que se hizo en la comunidad relacionista es lo que ahora está sirviendo para este superpoder municipal de Madrid y esa ciudad desigual. Es decir, ese poder trabaja en la parte que le interesa, en el negocio y en su ciudad. A otra ciudad no le interesa, pero no tiene mecanismos políticos. Y por tanto, yo creo que a lo mejor tenemos que reflexionar sobre eso y plantear a las organizaciones de la sociedad civil, las pocas o muchas que nos encontremos, barrio a barrio, o antiguo municipio, esa reflexión. Porque esa reflexión puede movilizar. Porque eso sí lo puede entender la gente. La gente no va a entender sutilezas, que no son sutilezas, son barbaridades lo que estáis contando aquí. Realmente, pero ese tema no es un tema mediato para la gente. Y sigo pensando que la clave de todo, salvo que queramos morir de melancolía, es ir al meollo de la cuestión. La impunidad. La impunidad se basa en una realidad política. Hay que ir a por esa realidad política. No sé cómo hacerlo, pero yo, de momento, planteo esta idea. Yo quisiera rescatar un poco lo que has dicho, ahondar un poco más, ¿no? Estamos en una ciudad que corre a galope tendido a un crecimiento mayor de las desigualdades. Incluso los economistas más liberales plantean que el progreso, al final, no se va a poder en una sociedad muy desigual. Y nos estamos pareciendo cada vez más a las ciudades latinoamericanas, en el sentido, a ciudades como Sao Paulo, como Buenos Aires, que a las ciudades europeas. Madrid ya es la ciudad más desigual de las capitales europeas en términos sociales. Y la segunda, después de Londres, más desigual en términos de renta. O sea, y esto nos lleva realmente a una, digamos, por lo menos a poner en evidencia ese tipo de hechos, ¿no? El quo bono que decía Cicerón en sus discursos, ¿a quién está beneficiando esto que habláis, ¿no? ¿A quién? ¿Quiénes son realmente los que están progresando, los que de alguna forma están beneficiándose de los procesos a todos los niveles? A nivel de diferencia de edades, lo que está pasando en los jóvenes es duro. A nivel residencial, a nivel de vida cotidiana, de tiempo empleado en el trabajo o de tiempo empleado en el transporte, a nivel de recursos y de pobreza, etc. Es decir, hay un proceso, yo creo que a mí me asusta bastante porque no hay ninguna conciencia. Yo veo en otras ciudades que se plantean políticas de alguna manera de reequilibrio social. Aquí jamás se va, ¿lo ves? Y aquí se dice, todos somos iguales, señor presidente de esta comunidad, no hay clases sociales, todos tenemos los mismos recursos, las mismas necesidades y la misma situación. Y otro tema importante es cómo la reestructuración de la sociedad actual está generando nuevas necesidades y un desacople mayor entre esas necesidades y lo que es la prestación de cuidados y de servicios por parte de la sociedad. Es decir, que es también el poder de quien beneficia, ¿no? Y yo creo que este tema es muy importante desde el punto de vista porque nos da un poco una de las líneas básicas para interpretar los procesos que hablamos. Las carencias en temas educacionales
tema sanitario, que son las que viven más directamente, aparte del tema de vivienda, la población y prevención. A ver cómo le metamos manos. Sí, pero hablando de la ciudad, ahí tenemos el problema de los cuidados y de la salud y el problema y la cuestión educacional, que son oportunidades también porque son elementos que pueden aglutinar movimientos. Yo estoy pensando o intentando pensar en términos prácticos, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer en el club, pero sí me parece que si podemos aportar algo a eso, es lo que me gustaría que reflexionáramos. A eso, a que la gente sea consciente de eso y se pueda organizar en torno a eso. Y son elementos concretos. La gente no se va a movilizar por la corrección de Chamartín. Nosotros no nos movilizamos ni por CLESA, ni por... Y eso son temas que son de especialistas. Sí, pero yo diría que una de las cosas que tenemos que hacer es ser propositivos, no solo críticos, no solo ser la conciencia, sino que poner, por ejemplo, en CLESA yo tengo muy claro que hay que decir, vamos a ver, esto va a ser un equipamiento público, puede ser, es un espacio público, puede ser el primer gran equipamiento público fuera de la M30, el Matadero del Norte. No hay que engañarse, Begoña es un barrio pobre, o sea que en lo del norte, no todo el norte es orégano, en el norte hay muchos barrios pobres y toda esa zona precisamente hay fábricas porque era una zona industrial y hay mucha población obrera. Plantear cosas. Ahora mismo estaba allí y digo, claro, la gente joven te dice estos concursos de arquitectura, pero si esos no existían en tiempos, si estaba muy claro, es que no debería haber una ley de calidad de arquitectura, debería haber una prohibición de que el concurso fuese de proyecto y obra. Concurso de proyecto primero para tener la mejor arquitectura posible y concurso de obra después para obtener el mejor contratista para realizar esa arquitectura. Eso está clarísimo y se ha hecho así toda la vida hasta ahora. Ahora son concursos de proyecto y obra. Ahora todo va unido en estos concursos donde te están encargando todas las cosas. Y muchas de estas cosas en realidad tendríamos poder dar soluciones. Hay cosas a las que no vamos a poder dar solución. Ofrecer una salida para la Operación Chamartín, realmente la Operación Chamartín es tan compleja que necesitas un estudio urbanístico muy importante. Podemos criticarla y podemos hacer cosas. Pero hay muchas cosas en las que sí podemos plantear y plantear cosas que digamos, bueno, vamos a ver, vamos a intentar que la gente entienda lo que puede obtener, es decir, CLESA yo no voy a lograr que los vecinos del barrio por sus valores arquitectónicos la defiendan, pero si a los vecinos del barrio les están diciendo puedes tener aquí un equipamiento impresionante para tu barrio que está infraequipado, eso a lo mejor sí podemos hacer que la ciudadanía, porque en efecto, y desde luego Operación Chamartín y estas cosas, eso es tremendo, o sea, nosotros vemos continuamente el saqueo y los ciudadanos no lo ven, de hecho, cuando comienzan las protestas es cuando están construidas, yo estoy esperando en las cocheras, que el día que aparezca una torre de 30 plantas, todos los vecinos del barrio se echarán la mano a la cabeza, pero se le echarán entonces, no hasta entonces que no se ha enterado de lo que sucedía. Y eso nos va a pasar con todos estos temas urbanísticos porque son temas pues bueno, pues muy especializados y la gente no entra en ellos. Creo que tenemos que ser no solo la voz crítica, no solo venir aquí y criticar los planes, sino dar propuestas para lograrlo. Hombre, estamos en año electoral, eso a lo mejor puede tener alguna resonancia política. Lo de la impunidad lo veo imposible. Sinceramente, se van a encargar de que todas las leyes les hagan y les dejen impunes. Pero hay tantas cosas que en realidad tendrían soluciones que se pueden hacer y que no se hacen, que se ven las soluciones. Yo veo, por ejemplo, pues mira, en realidad, ¿cuál es el gran negocio en España? ¿Cuál es la industria principal española? Sí, el turismo y la recalificación de suelo. O sea, España, las grandes fortunas vienen de las recalificaciones de suelo. Joder, pues no es tan difícil decir, no, es que el suelo privado no se puede recalificar. Primero pasa a manos públicas mediante expropiación a valor de mercado, pero según su valoración, o sea, el suelo rústico se valora como suelo rústico, con lo cual el señor no pierde nada y ese señor puede comprarse otra parcela rústica igual y una vez que es público se recalifica y la plusvalía que genera la recalificación pasa a ser pública en vez de ese señor que no ha hecho nada, porque eso lo primero que haría es que se terminaría la inmensa corrupción que hay en nuestro país de gente pidiendo que se recalifiquen sus terrenos, de estos planes urbanísticos en los pueblos, que no, el pueblo tiene que crecer por el sitio más absurdo porque es donde tiene las tierras el alcalde, y entonces es lo que hay que recalificar. Y dices, por Dios, en el momento en que la gente no saque dinero de que se recalifique el suelo, nadie va a querer esas cosas y se van a poder hacer con criterios normales. Y no son cosas tan difíciles de resolver. Holanda tenía un sistema parecido hacia 1900, o sea que son leyes que se pueden hacer. Pero claro, realmente han ido construyendo un sistema de saqueo y nos lo han ido vendiendo casi como infalible y como que es la única solución. A mí me asusta, por ejemplo, con el turismo, ver que no hay un solo partido político que considere que el ayuntamiento haga campañas turísticas en el extranjero tenga algún sentido. Pero vamos a ver, ¿por qué el ayuntamiento le hace las campañas a los hoteleros? ¿Por qué el ayuntamiento tiene que hacer campañas de turismo en ninguna parte?
El ayuntamiento está cogiendo los impuestos de todos, que son para reducir desigualdades, y los usa en unas campañas que sí dan una miseria a la Kelly que hace la cama y una fortuna al dueño del hotel. No es lógico eso. Y además que dicen, no, pero es que crea riqueza económica. Hombre, y también los fontaneros, pero nunca he visto una campaña diciendo cambie usted sus tuberías. O sea, el ayuntamiento no pone ninguna otra cosa más que el turismo. Sin embargo, no encuentras ni siquiera un político de izquierdas que te diga que esas campañas están mal. Se ha transformado en que el sistema es así. Y ya es que es muy difícil llegar a discutirlo porque todo el mundo, bueno, es normal, los ayuntamientos hacen campañas turísticas. Pues yo no sé, los turistas son como esos primos de provincias que no conoces. O sea, vale, los recibes, los tienes en tu casa y estás deseando que se vayan. Pues los turistas lo mismo en la ciudad. Entonces, no tiene mucho sentido que el ayuntamiento se dedique a meternos turismo. El otro día estuvimos en el Consejo Cívico y Social y habló una mujer que era de una comunidad de vecinos. Y dijo, perdonad, se os olvida que aquí hay un barrio. Estamos hablando del patrimonio mundial, de cómo fomentar el patrimonio mundial, de todo lo que es patrimonio, pero aquí está el barrio Los Jerónimos, con gente que vivimos en casas. Y nos lo estáis transformando en un sitio turístico. Claro, el objetivo final de eso es que acabará quedando, que no quedará ni un vecino en todo el barrio Los Jerónimos, serán hoteles enteros para la visita del barrio alrededor. Y eso es un tema que los ciudadanos, pues no sé por qué tenemos que estar tan entusiasmados de que todo el día el turismo, y sin embargo, no encontrarás a nadie que te diga algo contra. No, es que el país es de lo que vive. Hablaba el otro día Díaz Ayuso de traer un premio de Fórmula 1 al Jarama, que eran no sé cuántos millones los que había que invertir para una cosa que dura 4 días y genera 4 perras. Madrid lo que tiene que ser es la ciudad de la ciencia. Tenemos una de las mayores universidades del mundo. ¿Cómo es posible que no seamos una ciudad universitaria? O sea, las universidades Complutense y la Politécnica Unida son monstruosas, y además tenemos la autónoma. Solo las públicas son gigantescas. Oye, tendríamos que ser una ciudad universitaria y científica. Yo estoy horrorizado porque todos los chicos jóvenes que conozco, todos los hijos de mis amigos, en Holanda, en Luxemburgo, tengo hasta uno que ya se ha hecho alemán y trabaja en el Max Planck. Digo, están importando talento español, se están llevando a nuestra generación mejor preparada y nosotros estamos importando camareros. Estamos a estar condenados a servir cafés para el resto de Europa todo el resto de la vida. No es lógico. Y deberíamos decirlo a los políticos. Por Dios, Madrid tiene un potencial científico, un potencial técnico, un potencial de cultura brutal, porque tiene unas universidades inmensas. Hay que invertir en eso, en sacar potencial de eso. El Consejo de la Cultura que ha creado el Ayuntamiento. No está la educación, no está la ciencia, no están las universidades y no están los museos. Vaya Consejo de Cultura. O sea, es que falta la mitad de la cultura. ¿Qué están? Teatro y cine, turismo. ¿Qué hacen el otro día? Un acto para fomentar los musicales. Pero bueno, es que ni siquiera el teatro, los musicales exclusivamente, porque traen a muchos turistas de provincias. Si es que se han transformado en que la ciudad la quieren transformar todo el centro. ¿Para qué reformar la calle Alcalá? ¿Por qué se reforman las calles del centro? Porque están llenas de turistas. ¿Por qué amplían las aceras de Ponzano? Para las terrazas. ¿Por qué quieren reformar Manuel Pelayo? Para las terrazas. Si es que solo trabajan para el turismo, es una cosa curiosísima, los ciudadanos no pintamos nada y es que la ciudad se puede explotar muy bien, pero tendríamos que dar algo propositivo y decir, pues no, hagamos eso una ciudad con ciencia, tenemos suficientes valores dentro de esta ciudad para poder ser una ciudad distinta, el CERN del sur de Europa, yo qué sé, o sea, no tiene por qué estar todo en Suiza y en Basilea, por Madrid, digo yo, podemos intentar traer eso y proporcionarlo de modo que algún partido, alguien, la gente comience a asumirlo como una voluntad, ¿no? Seamos una ciudad científica que con las universidades que tenemos podemos ser luego una ciudad técnica y podemos tener una industria tecnológica importante y podemos posicionarnos entre las grandes ciudades avanzadas del mundo y no en una ciudad de servicios turísticos que tiene que estar luchando porque Marrakech es más barato y Túnez está... Porque es que además vivimos en eso. Uy, si hay guerra en Turquía, menos mal, así viene el turismo a España. Si no, vaya, se nos va a ir. Pero ¿qué situación es esta? Esto no es pasado a los alemanes. Y es que no vamos, que llevamos 40 años de democracia, que esto parece una cosa de franquismo y que yo creo que estamos hasta peor en estos temas. Bueno, lo dejo, que me estoy sulfurando. Pero yo estoy de acuerdo contigo en lo de los objetivos. Creo que esos son palancas que son imprescindibles. Es decir, que hay que hacer propuestas. Y hay que lograr propuestas por los barrios, por globales de la ciudad, o incluso de la comunidad autónoma. Yo creo que sí, no sé si tenemos capacidad o si somos capaces de involucrar a más personas que con propuestas concretas vamos a intentar desarrollar esto y involucrar a más gente. Yo creo que eso deberíamos de tratar. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿En todo el mundo? En todo el más parcialmente. Bueno, yo quería comentar algunas de las cosas que se han dicho. Yo estoy de acuerdo que es un problema de poder y ese problema de poder, de contrapoder, no tiene hoy cauces efectivos para manifestarse. Entre otras cosas también, porque eso que has dicho tú de que Villaverde podía haber sido una ciudad, el otro día bromeábamos en la plataforma de hacer una campaña de Villaverde independiente, que se basa un poco
bueno, una campaña de broma, claro, pero una campaña que pretendía contar que Villaverde por lo menos tendría capacidad de decisión si fuera un municipio. Exactamente es lo que digo, no de Villaverde. Bueno, ya, pero estamos hablando desde Villaverde. Que Villaverde ha pedido la palabra. Y entonces sí, el problema no es solo que digamos que se anexionan todos esos municipios, sino que nunca ha habido ningún tipo de descentralización real. No sabemos, no podemos saber cuál es la inversión detallada por distrito. Es imposible. Es imposible. Entonces no sabes realmente qué se están gastando. Y luego, o sea, que no puedes ni siquiera hacer un estudio de la desigualdad de la inversión en los distritos. Luego, digamos, hay que reconocer que nadie se ha enfrentado, ningún gobierno municipal, ni el de Manuela Carmena, se enfrentó a la descentralización administrativa. O sea que aquí nadie quiere oír hablar de la descentralización administrativa. De los gobiernos. Sí. Luego yo sí creo que muchas de estas cosas de las que se están hablando, de la percepción y tal, yo creo que sí hay mucha percepción de muchos de los problemas existentes. Es verdad que los que menos percepción hay, los que menos interesan, son, digamos, en cómo se transforma, digamos, una plusvalía pequeñita en una plusvalía enorme, para simplificar. Eso interesa poco. Pero que los problemas, digamos, estructurales, graves, incluida la inflación, es que la inflación es desigual, tiene un efecto desigual para las poblaciones. Y la inflación de los alimentos en un sitio como Villaverde, pues es catastrófica. Y es percibida como catastrófica. Salen hasta los reportajes la gente diciendo que ya solo vive de arroz y pasta, por ejemplo, ¿no? O sea que yo creo que sí hay esa percepción y de hecho, digamos, hay también un fermento de movimientos micro, digamos, que son nuevos y que participan, digamos, de objetivos generalmente juveniles o muy jóvenes, o relativamente jóvenes, y hay ese fermento que tiene el problema, digamos, de extenderse, porque es microscópico, de extenderse y de coger relevancia. Lo de las propuestas yo lo veo complicado. O sea, que desde el Club de Debates Urbanos, puede primero criticar, que me parece importantísimo, y analizar y criticar. Pero es que las propuestas, con perdón, deben salir de esos tejidos. O sea, esto de decirle tú a no sé quién, que oye, no, mira, es que hemos pensado que lo que tenéis que esto es lo mejor para hacer. Yo creo que las propuestas se pueden hacer propuestas indiciarias, si se quiere. Yo creo que hay un problema de comunicación también entre lo que hace habitualmente el club, y no va a cambiar mucho, y digamos los movimientos reales que hay en diversos sitios. Cuando he contado antes que el tema de la logística, digamos, se hacía por iniciativa de la plataforma y en la nave Boetiche, era precisamente para que esa reflexión y esa discusión sobre los efectos que estaba teniendo la logística, que nacía, y esta es otra cosa que yo creo que no se ha entendido bien, todo el programa, digamos, de debate se basa en hechos concretos. Y otra cosa es que esos hechos concretos tienen, como decías tú, implicaciones, digamos, globales. O que las implicaciones globales manejan eso. Pero la discusión sobre la logística en Villaverde se ha hecho porque la logística se ha comido el distrito, o se lo está comiendo. En parte ya se lo ha comido y en parte se lo está comiendo. Entonces, el debatir esas cosas en los sitios, que era uno de los objetivos que se planteó el año pasado el club, es decir, si vamos a discutir, yo qué sé, de la logística, vamos a un sitio donde la logística es ya entendida como un problema. Porque está entendida como un problema, porque ha habido manifestaciones, la gente está horrorizada con determinados almacenes que se están haciendo allí, por ejemplo el de Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que percibe menos y que entiende menos. La transformación, por ejemplo, que se está produciendo en el polígono de Villaverde, por el cual todo lo que era, por decirlo así, lo que estaba vacante de suelo industrial se está reconvirtiendo entero en logística, eso lo entiende menos porque hay que calcularlo, mostrarlo y evidenciarlo. Y porque además ese efecto lo ven lejano, porque para los vecinos el polígono no es un barrio. Y este es un error.
opinión. Los espacios de actividad son varios también. Entonces, yo creo que sí que la idea es partir de esos hechos concretos. Y luego, claro, que hay muchísimos más temas que no están pendientes ahí. Y yo, con tu intervención, perdona que no sé cómo te llamas, con tu intervención recordaba que uno de los problemas que hay es el de información, no solo el de participación, el de información. Es que todo es oscuro. Y o se logra hacer transparente, o más o menos transparente, la información, o si no, no habrá manera de responder ante los hechos que se van sucediendo. Y eso es un problema de narices, porque la administración no está dispuesta a mejorar ni el nivel de información ni el de participación, que es esa participación falsa que se desarrolla ahora. No, era mi compañero el que te había venido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues no sé si alegrarme o entristecerme de que Villaverde haya sido nombrado tantas veces, porque es cierto que hay cosas positivas en que se haya nombrado, no todo es malo, también hay iniciativas. Pero hay problemas. Yo hubiera deseado que Villaverde no hubiera sido tan nombrado, porque significaría que tenemos menos problemas. Entre esos problemas hay un eje que se ha mencionado de forma, vamos a decir, tangencial, ¿no? en toda la tarde. Medio ambiente, problemas de precarización, problemas, en fin, de muchas clases que hacen ciudad. Pero no se ha mencionado de forma explícita, que es el desafío de la regeneración y la rehabilitación urbana de barrios, de zonas especialmente degradadas. Nosotros venimos de la entidad urbanística de la Asociación Administrativa de Cooperación Colonia Experimental de Villaverde, muy orgullosos de ser un ejemplo de eso que llaman colaboración público-privada. Cuidado, que somos casi el demonio, ¿no? En un sentido que nosotros entendemos que debe ser la colaboración público-privada, que son alianzas entre los particulares, en este caso vecinos sin recursos, con los poderes públicos. Tenemos que generar lugares de encuentro. Si lugares de encuentro con el poder político, el poder público y el poder administrativo, no hay nada que hacer, porque tus reivindicaciones, lo que tengas que decir, tu mensaje se va a diluir. Hay que llegar a acuerdos y hay que generar puntos de encuentro y herramientas, instrumentos de auténtica colaboración público-privada, porque todos los ciudadanos son privados y tienen problemas de particulares. Los ciudadanos de Colonia Experimental son privados. Es que los privados no solamente son las grandes mercantiles, no. Estos también son privados. Compraron su casa a la Agencia de Vivienda Social, Antigüivima, pues con unas patologías evidentes que no fueron reparadas y a día de hoy son titulares, son particulares, son privados y como privados tienen todos los derechos y todas las obligaciones. Estos privados también tienen que colaborar, tienen que cooperar con la administración y la administración ha de cooperar con ellos, generando lugares de encuentro, lugares e instrumentos jurídicos de encuentro. Habrá que trabajar también en la gobernanza multinivel. Los ciudadanos algo tendrán que decir, privados o agentes privados, bueno, las constructoras, tal. Evidentemente ahora están jugando un papel que a nosotros nos llama, vamos a decir, nos llama la atención, ¿no? Están adelantando, por ejemplo, el capital de las subvenciones de rehabilitación para acometer las obras directamente y que ellos hagan después las obras, ¿verdad? Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, no en la colonia. ¿Por qué no ocurre en la colonia? Bueno, en primer lugar, porque nosotros no somos de rehabilitación, somos de renovación. El objetivo es derribarlo. Es uno de los más claros, quien no lo conozca, lo puede googlear. Colonia Experimental de Villaverde es uno de los más claros ejemplos de zona especialmente obsoleta y degradada. Nadie cree que eso está en el Madrid del siglo XXI. Les hablo de calles sin asfaltar, una urbanización que nunca se hizo, viviendas de 2,20 metros de altura libre, sin ventilación, entre los 25 y los 35 metros cuadrados. Esos también son particulares y esos también. Y con esas personas la administración es con quienes debe cooperar. Te decía que creo que es importante que incluyáis ese punto en la hoja de ruta, ¿no? Hay un desafío tremendo. Estas personas van a ser las más castigadas. Ya no estamos hablando del reparto de riqueza ni del reparto de plusvalías, estamos hablando de algo peor, que es el reparto del sacrificio. Y ya sabemos a quién les va a tocar más el sacrificio otra vez de estos. Otra vez de estos.
Y no sé si tú querías también decir algunas palabras en nombre de... No, a mí sí que me agradecería que cuando hablarais os presentarais, porque me da curiosidad, me imagino que la mayoría sois arquitectos, me ha parecido, pero me da curiosidad saber, porque luego quiero recordar quien haya dicho algo que me haya causado impresión y lógicamente me va a resultar más fácil si os presentáis que si, vamos, no es una, que si habláis anónimamente. Y muchas gracias por invitarme. Tienes una razón. Bueno, nos presentamos. Yo soy Alberto Tellería de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de la Asociación Madrid y Arquitecto, en efecto. Y diciendo porque ella... Yo soy Marina del Mármol, soy arquitecta del estudio Mármol Bravo y también estoy ahora mismo como representante del grupo Nexo Coam en el Colegio de Arquitectos dentro de la oposición. Claro, es que nosotros venimos aquí y venimos de Villaverde, de la colonia experimental, y tenemos afán de aprender y de subir de abajo arriba. No hace falta, creo que me escucháis. Entonces, cuando decís algo que te queda, ¿no? Pues quieres asociar al físico también el nombre, ¿no? Porque nosotros nos movemos, yo llevo el lado humano de la colonia, Miguel lleva el lado jurídico, que por cierto no te has presentado, te he dicho que te presentaras. Y entonces el estar aquí para nosotros es súper interesante, particularmente es un honor, ¿no? Porque sobre todo ahora, no sé si habréis visto que se está grabando en la colonia experimental cine, series y tal, y a ellos les resulta extremadamente atractiva que esté la colonia anclada en el 1950 y tanto 60, ¿no? Pero nosotros, en mi caso, por ejemplo, gracias a la colonia experimental, pues puedo estar aquí con vosotros y coger vuestras ideas y vuestros planteamientos. Yo quería concluir, por comentar algo, que se ha escuchado, ¿no?, de pasar de lo particular a lo general y de supuestos concretos, de parte propositiva, de proponer. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, claro, es lógico. La proposición y el impulso tienen que salir del tejido. O sea, he estado, los señores propietarios, digo así, porque creo que es importante decir que son propietarios, porque es que de ahí viene todo el meollo. Si empezamos para atrás, hubo una demanda que ganaron, por el que se forzaba a IBIMA a rehabilitar sus viviendas, de ahí viene todo, de que han adquirido la propiedad. Nadie les comentó que con la adquisición de la propiedad también adquirían una cuota alícuota de suelo de una urbanización que estaba obsoleta, ¿no? O sea, ellos llevan muchos años en ello, y llevan muchos años organizándose y creando estructuras en las que se pueden organizar y en las que se pretende que haya un punto de encuentro con las administraciones públicas. Que se pretende que haya un punto de encuentro y que se ha conseguido durante el mandato anterior, también durante este. Las conversaciones han sido cordiales, ¿no?, desde el respeto institucional y cordiales, y con el gobierno anterior se consiguió lo que llamábamos Comisión Mixta de Impulso y Seguimiento, en el que estaba la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid junto con los vecinos, y hablaban de tú a tú. Y se pusieron en marcha incluso mecanismos para resolver el asunto a través de subvenciones y a través de financiación pública, ¿no? Entonces, yo de verdad les animo a los que tengan interés en ello que echen un vistazo a... Vamos, no has comentado tú que tenemos las redes sociales. Es Colonia Experimental de Villaverde y les va a salir, y de verdad que a quien no lo conozca y tenga un interés especial, la compañera les hace un tour encantada para que vean ustedes cómo es posible que existan viviendas de ese tipo todavía en la ciudad de Madrid. Y claro que nos cabrea muchísimo el Madrid Norte, el no sé qué y no sé cuántas, y al concejal de urbanismo le ponemos, o al alcalde, el Madrid que viene, a ver si llega a la colonia experimental y cosas así, porque efectivamente, como decís, el Madrid Norte, creo que lo ha comentado él, al ciudadano de a pie lo escuchamos, lo oímos, pero estamos en nuestra supervivencia diaria, ¿no? Porque la colonia experimental tiene un alto desempleo, analfabetismo, etcétera, y no nos vamos a preocupar de, como decís vosotros, de
del Madrid Norte, pero sí que nos duele el Madrid Norte y todas estas cosas que vemos publicadas y tenemos a la Peña Experimental anclada en el pasado a 15 minutos. Debe apostarse por la protección de los intereses de estos particulares. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauro Bravo, soy arquitecto. Hace muchos años, cuando era estudiante, vine a un debate del Club Urbano, vuestro club, y me pareció muy interesante como estudiante pues, los temas que se trataban. Al final hay un espíritu crítico muy grande, que una aportación desde una visión desde la experiencia de muchos profesionales como sois vosotros, y la verdad es que me impactó el saber. Luego no he vuelto a venir, vengo después de muchos años, ya después de haber ejercido mi profesión desde hace tiempo, y creo que hay un salto generacional aquí. O sea, creo que ese salto generacional es el primer reto que debería tener este club. Un reto a nivel propositivo de divulgar. Creo que es muy interesante todos los temas que se tratan aquí, pero si no llegan a las nuevas generaciones, poco se va a poder hacer, porque al final las reuniones que hacéis vosotros, si no se trasladan estos temas, ya puede ser a colegios, institutos, universidades. Como no lleguen estos problemas a quien realmente dentro de unos años va a poder cambiar las cosas, creo que se van a quedar aquí en aguas de borraja. Me daría mucha pena, porque creo que efectivamente son temas fundamentales y muy importantes. Creo que, por proponer algo, no estaría de más que el club hiciera ese trabajo de divulgación y de hacer llegar estos temas a las nuevas generaciones. No sé qué herramientas pueden utilizarse, pero me imagino que hablar con directores de institutos, de los distintos departamentos de las universidades, podría ayudar a hacer esa conexión que creo tan importante para estos temas tan preocupantes. Por terminar un poco, me gustaría también resaltar que me ha parecido muy interesante todo el tema de la privatización del espacio público, y que no se haya mencionado para mí el tema que creo que es la mayor privatización del espacio público, es el espacio urbano que tienen los vehículos en esta ciudad, empezando por todo el parque automovilístico que está aparcado en el centro de la ciudad, ocupando hectáreas de la ciudad, con coches que apenas se mueven, y han dejado desde los años 60, que empezó el desarrollismo, a quitar espacio para la ciudad, una ciudad que es totalmente nada amable para los niños. Pues las lecturas de Tonucci nos pueden ayudar a cómo hacer una ciudad más cercana y más amable para los niños, pero hay generaciones enteras que están huyendo de gente joven que se da cuenta que en esta ciudad no se puede vivir con hijos, no se puede vivir, y acaban en suburbios y hipotecados también a tener que desplazarse de nuevo con vehículos que generan otra vez el mismo problema que se está sufriendo. Bueno, pues estas eran mis reflexiones y espero que aporten algo. De todas formas, que se llama fractal. Bueno, otros debates. Bueno, yo quería ir sintetizando un poco, porque a mí me parece que hay un importante nivel de encuentro en lo que estamos diciendo. Lo que estamos es organizándonos. Es una de las cosas me ha resultado muy sugerente. Cuando Alberto hablaba de la intervención en focos, claro, ellos intervienen en focos, en dispersión, que después no podemos mover, y nos dispersan a nosotros, porque nos desgajamos poco a poco en nuestra resistencia, no podemos, el tamaño, la dimensión. Yo no creo que diferencia esto, nunca la ciudad fue fácil, siempre el enemigo estuvo, y siempre tuvo las mismas malas intenciones. Lo que pasa es que nosotros éramos más moviditos y ellos tenían menos tamaño. Y lo que hablamos ahora, cuando hablamos de capital financiero y todo esto, estamos hablando de unas dimensiones tremendas en las intervenciones. O sea, la operación Chamartín
es un laboratorio general de la monstruosidad. Y además, le quería decir, porque me lo ha sugerido tu intervención, las derrotas generan derrotas, porque van sumando impactos. De Chamartín tendremos que llegar a Azca para hacer algo, porque claro, si se nos van todas las oficinas Prime allí, pues habrá que arreglar lo otro, pero luego habrá que estar también en Méndez Álvaro. Ellos sí tienen un hilo conductor y nosotros somos como unos espontáneos a ver qué pasa. Y me parece que siquiera merece la pena que todo lo que hemos recogido aquí hagamos una narrativa. No la hay. No la tenemos, por desgracia. Tenemos mucho trabajo, mucha dispersión, mucho esfuerzo, pero yo creo que merece la pena hacer ese, no sé si modelo de ciudad, que siempre nos quejamos del propio término, pero creo que es importante hacer eso. Querría decir también, bueno, pues haber recogido temas de participación, de regulación, de arquitectura. En esta cuestión sí apuntar algo. En el mes de marzo el club hizo elecciones. Salió una nueva junta directiva, que parte está por aquí, si no toda. Y uno de los objetivos era precisamente su reconocimiento, su rejuvenecimiento. Por eso intentamos cambiar los métodos y esperamos contar con vosotros para ello. Porque nosotros entendemos que nuestro tiempo es el tiempo que pasó, que todavía podemos hacer muchas cosas, pero que fundamentalmente hay que empezar a enfocar el futuro. Y eso tiene que hacer los jóvenes profesionales. Me parece que eso es muy importante que quede claro, tanto en los métodos como en el alcance de los cambios entran los jóvenes, porque tienen el derecho y también porque es nuestra obligación pasar el testigo. No hemos venido aquí para que nos hagan un monumento, para que vengan las palomas a llenarnos de excrementos, como diría Freire. Nuestra obligación es intercambiar saberes y hacer ese relevo generacional. Respecto a lo que decía Miguel de Villaverde, bueno, yo creo que es bueno que se hable de Villaverde, porque antes no se hablaba. Y ponerlo en una agenda y en prensa, y con propuestas y con denuncias, es mucho mejor que estar llorando y que la única imagen que sale al sur es como una zona decadente, decrépita, llena de problemas. Y en concreto en Villaverde el polígono solo se le conoce por el tráfico de drogas y las putas. No se habla de que hay un polígono con 11.000 trabajadores, con 1.150 empresas, un lugar estratégico para la intervención en la ciudad. Y ahí estamos hablando de apropiación de rentas. ¿Quién se queda con la renta de localización que siempre tuvo Villaverde? La cercanía a Madrid, las comunicaciones y una gran cantidad de jóvenes en edad de trabajo. Villaverde lo que se tiene que plantear en conjunto es que es una barriera, es que es territorio sobrante para mano de obra excedente, sin más futuro que ser un rider. Yo creo que plantearlo en términos ambientales, con propuestas, con brecha tecnológica, es bastante importante porque no se hacía. Y yo que vivo en Villaverde y que he militado toda mi vida en Villaverde, entiendo que los viejos déficits, las viejas desigualdades son muy importantes, pero o las formulamos de otra manera o seguiremos siendo la banda sur en la que están otros distritos como Carabanchel, Latina, hasta San Blas, la diagonal del sur, la diagonal de la desigualdad. Me parece muy importante que hagamos reflexiones de orden profundo, como la que decía Joaquín. Hay que replantearse un modelo territorial aquí. De descentralización no habla nadie. Si nosotros, hablo de Villaverde porque lo conozco bien, pero sería de utilidad para todos los distritos anexionados, vivimos todavía de aquel plano horrible de Vidaur. No hemos sido capaces, no superamos Vidaur. El que a mí se me aparece incluso. Digo, Dios mío, decidió nuestro futuro. Porque cuando Villaverde se desmanteló industrialmente, hubo gente que invitábamos y pedíamos que se pudiera poner en la zona azul para que hubiera indemnizaciones, relocalización industrial, pero así se podía hacer en otro municipio como en Fuenlabrada, como en Getafe. Villaverde no, porque a quién le importaba. Tenía que hacer Madrid, ¿a Madrid le importaba? No. Ese espacio ya no tenía ninguna funcionalidad. Hemos sido unos grandes perjudicados en la absorción y luego en su resolución.
Y ahora, el retomar ese espacio es en forma de logística. Consume mucho suelo y sobre todo no crea valor añadido y no crea empleo. La plataforma esa para el 40, que no tiene ni siquiera el pecuado, es decir, no se sabe cómo van a entrar ahí los 2.000 camiones al día, porque no es posible, sobre el puentecito que lo haría. No pasa nada, es que no hay regulación, no pasa nada. Y las respuestas, cada derrota genera más desesperación y más aceptación de la derrota. Es como un movimiento nuclear hacia adentro, y yo creo que merece la pena emplear nuestros esfuerzos en ponernos en común. Y por supuesto, claro, el club no quiere ser el profeta en la colina, nunca tuvo esa vocación, creo yo formando parte de él desde su inicio. Creo que si los movimientos sociales y los vecinos, aunque no puedan entender, o simplemente los vecinos de Chamartín hoy por hoy no entiendan lo que les va a pasar, pero cuando les pase se van a enterar, porque les va a dar mucha sombra, porque se está hablando de un distrito 22 que es una absoluta barbaridad, que además selecciona, no venga con las torres del Real Madrid y luego los pobres para el otro lado, porque al norte claro que hay pobreza. La pobreza no es exclusiva del sur, la pobreza está en todos los intersticios, ¿no?, de la ciudad. Y debemos, insisto, saber unir, darnos una narrativa que a la gente le permita pensar que tiene solución. Si no entramos en eso que decía la Thatcher, esto no tiene alternativa al Taina. Thatcher no alternativa. Hombre, vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a sumar fuerzas porque estamos débiles. Pero yo creo que caminar está resultando muy alentador, porque eso permite saber inquietudes que están en la ciudad, elementos nuevos y sobre todo métodos de confluencia, de compactación de contenidos y sobre todo de ir a las causas. No son efectos parciales, no son detalles, focalizan en donde les interesa, pero destruyen la ciudad en todas partes. No sé si Félix quiere... Bueno, no sé. A mí me gustaría Espera, que si no por puntualizar un tema, porque lo de la colaboración público-privada, no, es que yo considero que cuando los ciudadanos colaboran con la administración, no estamos hablando de colaboración público-privado, estamos hablando de colaboración público-público o privado-privado, no sería público-público porque esa administración son los administradores contratados y pagados por los ciudadanos, por la ciudadanía. Es decir, que cuando tú, es que es una obligación de la administración atenderte, porque esos administradores tú los escoges y les pagas tus sueldos, no les paga la empresa. El señor Ayuso y el señor Almeida no cobran de las empresas, cobran el sueldo que pagamos nosotros con nuestros impuestos, los ciudadanos. Por lo tanto, no estamos hablando en ese caso de una colaboración ciudadana, sino que la administración está haciendo lo que debe, trabajar con la ciudadanía. Cuando hablamos, es un modo de entenderlo, cuando decimos la colaboración público-privada, nos hablamos de esa administración que en vez de trabajar para nosotros, que somos los que pagamos, y para los que tienen, que son nuestros intereses los que deben primar, comienza a trabajar para empresas, con colaboraciones con empresas, para trabajar para sus intereses, para los intereses de las empresas. Esa es la colaboración público-privada que nosotros mandamos, pero ya te digo, no creo que la colaboración de la ciudadanía con su administración, vamos a ser colmo, es que son nuestros empleados. No son, ya no estamos en el sistema feudal que ellos representan al señor y nosotros somos los vasallos. Son teóricos, o sea, son nuestros empleados y deberíamos estar diciéndoselo. Cada vez que te dicen hay que tratarle de excelentísimo señor, bueno, hasta que terminan la cárcel y entonces sería excelentísimo señor. No, entonces estas cosas es que habría que decírselo una y otra vez y sois nuestros empleados, nosotros pagamos vuestro sueldo y estáis trabajando para nosotros, no para esas empresas. Y por supuesto, porque ellos cuando trabajan para las empresas, creo que lo que dicen, crea empleo, crea riqueza para vosotros. Eso es siempre el pretexto que dicen, esto está creando riqueza para vosotros, para justificar, porque ellos saben que en realidad deberían estar trabajando para nosotros. Y por eso crean ese pretexto, no dicen, oye, tú cállate que tú no pintas nada. No, yo trabajo para la ciudadanía y el alcalde y todos siempre trabajan para la ciudadanía, que se supone que somos los empleadores de ellos, los que les pagamos el sueldo. Por eso te lo digo, que en este caso no estamos hablando de una colaboración público-privada, es una colaboración público-público, o sea, los ciudadanos con su administración. Cuando es una empresa privada, bueno, pues un fondo de inversión, una cosa así, es cuando es la colaboración que nosotros podemos criticar, o por lo menos que yo puedo criticar. Sí, yo en eso, quizá por ser más breve, no he intervenido. Yo confieso que los convenios estos no me agradan. Incluso si me dejáis hablar un poquitín más, empiezo a decir por qué no me agradan y me pongo un poquito así. Primero porque es desigual. Yo no soy igual que la administración cuando soy un vecino.
El poder está en su parte. Y yo estoy hablando del reconocimiento de mi legitimidad. Yo no soy igual que él. Para empezar, no soy un súbdito. Y para seguir, si no acepto solo sus condiciones. O sea, eso hay que matizarlo. Y también discrepo en la idea de que los vecinos, piso a piso, casa a casa, son privados. No. Cuando hablamos de un barrio, cuando hablamos de una intervención, hablamos de lo social. Sin eso no entenderíamos el proceso de remodelación de barrios. Que hubiéramos conocido con 40.000 personas. ¿Usted es un Barcelona en Palomeras? No. O sea, yo creo que ahí es fundamental el punto de mediación. No es tanto yo como privado, como yo como entidad social, yo como vecino, yo como damnificado, que tiene derechos. Me pongo frente a usted. Eso sí lo quería dejar claro porque creo que es una cuestión de matiz. Las cosas no son iguales, son muy desequilibradas. Y por eso hay que medirlo en términos de poder y de contrapoder y de reconocimiento de la legalidad también del otro. Porque si no, bueno, puedes estar de acuerdo. Hay una cosa, un tema que no planteamos expresamente en el papel, pero que sí hablamos entre nosotros, fue el tema de la participación. La participación no puede ser un modelo de ratificación de lo que nos pongan delante. La participación es un derecho, porque atiende a necesidades humanas. Y ese derecho además está legislado, igual que el derecho a la información, en la Unión Europea, en no sé cuántos sitios. O sea, lo que estamos diciendo es que se nos están quitando derechos. Y yo creo que eso no es un tema menor. La participación es fundamental, porque tenemos derecho a decir cómo lo queremos y qué necesidades tenemos. O sea, entonces, eso lo planteamos y una compañera, además del club, lo materializaba de una forma de qué obras se hacen y para qué. Porque están arreglando ahora todas las aceras y toda la plaza. ¿Quién ha dicho que haga falta eso? Por ejemplo, en mi barrio. No sé, la plaza no estaba mal, hay muchas cosas peor. ¿Quién decide qué se hace? ¿Y para qué se hace? ¿Y cuánto vale y a quién beneficia? Las tres preguntas de siempre. O sea, yo creo que estos son elementos que también tenemos que aclarar, porque a veces los damos por sobreentendidos y no lo están. Bueno, en primer lugar, nosotros en ningún momento nos hemos sentido comparados, ojalá, ¿no? Por lo menos en capital social no nos hemos sentido comparados ni con Goldman Sachs, ni con Blackstone, ni con ninguna de estas mercantiles, ¿no? Y por supuesto que nosotros no entendemos, porque si no, no hubiéramos llegado a este punto de organización o de estructura de privado en privado, sino de una forma colectiva. Pero que sea de una forma colectiva o de una forma social, que sea necesaria una intervención social, no quita que estas personas son privados. Esto es muy importante de reconocerlo. Son privados y por tanto tienen también un derecho decisorio sobre su vivienda, su infravivienda, sobre su vida y sobre su patrimonio. Y es la administración quien efectivamente auxilia en el marco, por supuesto, pues, podemos hablar del 47 de la Constitución, que es un mandato optimizador a los poderes públicos, ¿no? Derecho a la vivienda digna y tantos derechos cruzados que tienen que ser satisfechos con los fondos públicos, ¿no? Para eso está el dinero público, para satisfacer necesidades pues, de particulares. Por supuesto que no. Lo que yo le quería decir es que esa colaboración entre administrado y administración es necesaria y hay que generar esos puntos comunes de encuentro. No hay que tener miedo a usar la palabra colaboración público-privada siempre en este contexto. ¿Por qué? Claro que sí, son privados y están dispuestos a colaborar con su decisión, con su cuota alícuota de suelo y con lo que sea, a la consecución de un objetivo, de un interés general, que es la ejecución del planeamiento, el erradicar un núcleo de infraviviendas que no debería de existir en la ciudad de Madrid. Por supuesto, ningún problema. Y también deberíamos hablar de gobernanza multinivel. Esos puntos de encuentro no tienen que ser solamente un lugar donde hablar, donde decir ideas, no. Tienen que salir actos jurídicos de esos puntos de encuentro. Tienen que salir actos jurídicos que tenemos que partir de la base. Una cosa es el hablar en una, vamos a decir, en una comisión gestora, ¿no? El poder acceder, el generar un punto de encuentro de tú a tú. Y otra cosa es olvidarte de que quien escribe el decreto es que tiene el poder ejecutivo. Y es así. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar de colaborar. Hombre, desde un punto de vista, evidentemente,
entendiendo como colectividad, porque si entiendes privado a privado, no tiene ningún sentido. O sea, no hubiéramos generado un instrumento de cooperación común, no, porque no tendría sentido. De hecho, el objeto de la entidad urbanística es precisamente eso, el aunar a la gente, el aunar las voluntades y el generar unas estructuras en las cuales la administración también pueda estar, pero cuidado, sin un poder decisorio, ejerciendo, por supuesto, los poderes que le corresponden, de tutela, de vigilancia, de control. Me parece extraordinario y me parece también muy importante, muy conveniente para el vecino, para evitar desmanes, pero cuidado, las decisiones estratégicas son de los vecinos. ¿Por qué? Porque son privados y tienen mucho que decir. No, es que yo quiero que esto sea así y tengo mucho que decir. Si no, estaríamos en un escenario de expropiación, y ahí el experimental es el sistema de actuación, es el de cooperación, no es el de compensación, es el de cooperación. Si no, estaríamos en un sistema de expropiación totalmente público y donde la decisión del particular pues vale lo que cueste su justiprecio. No estamos en ese escenario. Pero bueno, muchas gracias y yo creo que nos hemos entendido, ¿no? Sí, es que lo que tú dices es que no es un derecho, es que además es que es un derecho que la administración te escuche y que participes, y no solo eso, es que debes tener poder decisorio. Si uno de los grandes problemas que estamos teniendo en los últimos tiempos es que todos los procesos participativos en los que ha estado nuestra asociación han resultado falsos. Eran procesos donde esperaban que nosotros avalásemos un plan que ya habían establecido, en los que tú no decidías nada. Decías, bueno, lo siento, yo de este proceso me salgo. Nos hemos salido de un montón de procesos de estos, porque decían, ¿esto para qué sirve? Esto es absurdo. Bueno, una cosa, por ampliar un poco el debate, ¿no? También, que yo creo que son cosas que nos han comentado, ¿no? Yo creo que nosotros como club estamos muchas veces reaccionando, ¿no? A veces conociendo actuaciones o proyectos pues a través de medios de comunicación que tampoco son muy precisos, aunque hay algún periodista especializado, pero si nos damos cuenta, lo que hay de verdad es, antes has hablado de modelo de ciudad y eso me ha recordado que realmente muchas de estas actuaciones se hacen con modificaciones de plan, con aprobaciones de áreas de planeamiento específico, con lo que hay ahora, de un proceso de calado que es la modificación de las normas urbanísticas del plan, que no sé hasta qué punto para el club está pasando desapercibido o no, pero que tiene, realmente es una revisión. Y aquí lo que hay desde hace muchos años es un plan desde el 97 que no se ha adaptado ni siquiera a la ley del suelo de la comunidad, ni al texto refundido del 2015, ni ha incorporado muchas cuestiones en temas de rehabilitación, de conservación, de muchas cuestiones que son importantes y que la normativa no ha contemplado desde el punto de vista de lo que sería un proceso de revisión del plan general. Ha habido algún intento hace unos años, se ha abandonado y ahora se ha dado por supuesto, y yo lo he oído en el ambiente del club, se ha estado criticando y se ha dado como una verdad por sabida, que como si no hubiera capacidad de planificar o de atisbar el futuro o de planificar a 15, 25 años. Bueno, se ha demonizado un poco la planificación como si fuera inútil, incapaz, o se ha abandonado, ¿no? Yo no estoy un poco al tanto de cuestiones de derecho comparado, de lo que se está haciendo en otras ciudades, pero yo sí veo que ahora el día a día es modificar las normas, recalificar, hacer cuestiones como, por ejemplo, el paseo de la Ermita del Santo, como muchas operaciones, hacer una modificación de las normas del plan que tiene un calado propio de una revisión, y sin embargo todo eso se va haciendo en el día a día. Nosotros no tenemos una visión general como club, quizá de cara a las próximas elecciones, más que esperar a marzo, abril y decir, bueno, ¿qué piensan hacer los grupos políticos o qué proyecto tienen? Quizá habría que hacer un debate ahora, en octubre, noviembre. Ellos están confeccionando los programas, nosotros deberíamos a lo mejor intentar influir en este momento o darles pistas o dar información, de decir, bueno, ¿cómo hacia dónde debería ir el plan o dónde debería ir el modelo de ciudad? Y luego vamos a ver cómo eso se ha plasmado en marzo o en abril, antes de la campaña. Bueno, en dos momentos, ¿no? Pero sí que creo que habría que reflexionar sobre que el día a día de lo que está pasando son modificaciones y en el fondo, bueno, eso, revisiones de plan. Hay una modificación de las normas en conjunto,
que yo creo que está pasando desapercibida, que ya creo que se ha hecho la fase de avance, ha habido alegaciones, bueno, ya sabéis cómo se contestan las alegaciones, no se contestan, no se resuelven prácticamente, y hay muchas cuestiones, como lo de los pisos turísticos, que hay una marcha atrás, hay muchas cuestiones de fondo que se están modificando y, sin embargo, otras que son necesarias, pues no se aprovecha para hacer de verdad una revisión del plan general que sería necesario en temas medioambientales, o como los que citaba antes, ¿no? Bueno, ese es un planteamiento que quería dejar aquí sobre la mesa. Gracias. Solo una cosa. Quizás fuera. El club sí ha participado en las alegaciones o en el trabajo de comparar las normas. Bueno. Yo mismo, de hecho. Sí, siguiendo, discúlpame, pero siguiendo también en algún aspecto concreto, parcial, pero también siguiendo un poco un conjunto de otras organizaciones que sí han trabajado. Colaborando con... Muy bien, gracias. Quizás sí fuera una idea que para el debate electoral el tema del debate con motivo de las elecciones fuera qué modelo de ciudad o qué plan, si mañana os tocara el nuevo plan de Uruguay, diseñar el nuevo plan, ¿qué propuestas tendríais? Disculparme, bueno, no es que me esté animando, va a ser un minuto más, pero a ver, también se me ha quedado en el tintero una cuestión, ¿no? Estaba pensando que luego el día a día también recordaba lo de las cocinas industriales, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el Colegio Miguel de Unamuno, UNAMPA fue capaz no solo de dirigirse, cansada de dirigirse a la comunidad o a quien fuera, lo que hizo fue agruparse, buscar un servicio jurídico, recurrir y ganar, aunque fuera un año después, una sentencia en la que un juez anulaba no sé si fue una licencia o una declaración responsable que permitía el funcionamiento de esas cocinas. Gracias a eso, ahora las cocinas ya no van a funcionar. Esto también es una enseñanza también porque estamos muy acostumbrados a debatir, a reunirnos, a hacer notas, a lo mejor a dirigirnos a prensa. Cuando nos enteramos a través de la prensa, contestamos en prensa, entramos en un debate. Yo muchas veces me gusta más y veo que necesariamente hay un marco jurídico y hay unas normas que en el día a día son las que se emplean o se modifican para la conveniencia y para hacer actuaciones concretas. Muchas de las veces la única manera, y por eso luego viene ese debate de si se judicializan los planes y hasta qué punto, y hay una propuesta de modificación de la ley del suelo que trata de minimizar los efectos de las sentencias y todos estaréis un poco al cabo de las cuestiones también. Yo lo que veo es que realmente sí hay, más allá del debate, hay que tomar medidas y decisiones prácticas y muchas de las veces lo que hay que hacer realmente, igual que en el ejemplo de siempre de la Operación San Martín, al final, después de tantos años y después de muchísimas cuestiones, aquí de lo que estamos todos es esperando la sensatez del Tribunal Superior de Justicia. Ya veremos luego qué recorrido tiene, si va a ir al Supremo. Mientras tanto, como pasa siempre, se ganará tiempo por las administraciones que lo que quieren es que estos sean siempre hechos consumados. Ahí está lo del Parque de Ingenieros, está lo de la operación de Cuatro Caminos también, de cocheras. Lo que hay que hacer es, en el día a día, es atender a las normas, pues de ahí la importancia de la planificación y de las normas del plan, y recurrir y hacer cuestiones también, bueno, pues debatir y proponer un modelo de ciudad, pero también hacer medidas más prácticas, ¿no? Gracias. Bueno, solo una frase, creo que vamos a ir de la misma. El problema que tienes es que cuando las ganas no tienen ninguna eficacia, no lleva a ninguna parte, como tú mismo señalas. Según qué casos, en algunos casos sí. Las viviendas turísticas, no sé si vas a hablar de eso. Vale, te dejo a ti. Yo me llamo Alfonso Carda y no pertenezco al Club de Debates Urbanos, pero creo que a partir de ahora mejor sí. Bueno, hace 4 meses que pertenezco al Club
porque colaboré con ellos en el recurso contra la Operación Chamartín. Yo me dedico desde hace 22 años a una parte muy pequeñita del urbanismo, que está en todas las leyes del suelo, del 53, del 75 y la de ahora, que se llama la acción pública urbanística. La acción pública urbanística es un método que tenemos los particulares de toda España, cualquier vecino de cualquier sitio, de actuar directamente ante los tribunales contra cualquier desmán urbanístico en la ciudad. Y yo llevo 22 años haciendo lo mismo. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que a mí me parece que he oído aquí más interesante para mi visión de lo que es los objetivos que yo persigo, porque no lo hago por putear, aunque en parte también sigo que me pone. Una compañera allí ha dicho que no sabía muy bien cómo calificar el momento en que nos encontramos entre los movimientos que buscan un urbanismo de la felicidad, por decirlo de alguna manera, y la realidad del ayuntamiento. El compañero aquí ha hablado de que esto va muy deprisa, de que es muy posible que lleguemos tarde, es decir, que las desigualdades, el colapso circulatorio que tiene la ciudad, y no me refiero a los coches, me refiero a que es un organismo que está totalmente a punto de colapsar, va más deprisa de lo que las asociaciones vecinales y las asociaciones civiles como esta están actuando contra, y que puede que lleguemos a un punto de no reversión posible de las desigualdades, de la desafección y de que tengamos una administración aliada con los poderes económicos, que lo ha estado desde el tiempo de Felipe II, y la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo hago? Yo soy un activista de la acción pública y comparto 100% lo que ha planteado el compañero aquí. Es decir, yo no he sido socio del Club de Debates Urbanos, aunque conocía a todo el mundo desde que se creó, porque me aburro, porque yo necesito meter el dedo en el ojo de la administración pública cuando nos jode, a decirlo claro, ¿no? Y lo hago, y conozco a la mayor parte de las asociaciones que están aquí, os conozco a vosotros, por supuesto, conozco a Corazón Verde, conozco a Parquesí de Chamberí, conozco a la Asociación de Vecinos de Sol y Letras, con los cuales llevo toda una batería de recursos en acción pública contra las LUTs. He participado con el Club de Debates Urbanos en la actuación en el recurso contra la Operación Chamartín, y no estoy de acuerdo en una cosa fundamental que ha planteado Paco. No tenemos que estar esperando a que el Tribunal Superior de Justicia falle sobre los 8 recursos que hay interpuestos ahora. Podemos seguir interponiendo recursos contra la Operación Chamartín en función de todo lo que hemos aprendido con estas asociaciones y con más, y con toda la jurisprudencia del Superior de Justicia y del Supremo sobre las operaciones urbanísticas. Es decir, mi visión de cuál es el modelo de ciudad ahora, ligando con lo que decía la compañera, ahora mismo estamos en guerra. Desde hace mucho tiempo estamos en guerra desde los 2 días que se aprobó el plan del 97, que se empezaron a hacer modificaciones puntuales ad hoc, desde ese día hasta ahora. El modelo de ciudad que se ha dado el pleno del ayuntamiento del PP del 97 dice en sus objetivos generales que este es un modelo que agota la capacidad de acogida del plan. Eso es un fundamento general del modelo que estaba planteado. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí pues sabemos que eso a día de hoy es una mentira de 30 años. Es decir, durante 30 años ha estado ampliando la capacidad de acogida hasta unos niveles que ni se sabe. El Plan General del 97 plantea unos techos de crecimiento, están en la memoria, hay que buscarlos, no son muy conocidos, pero plantea unos techos de crecimiento residenciales y unos techos de crecimiento industrial. Esos están sobrepasados, por supuesto, con todas las modificaciones puntuales. Lo que yo estoy planteando es que todas las actuaciones urbanísticas de cierto calado y muchas de las pequeñas se hacen con modificaciones puntuales ad hoc que son ilegales, todas. Son ilegales porque ya estamos fuera del propio marco de revisión del plan general. Hay que, a mi juicio, y es lo que yo estoy intentando hacer, calar. Yo soy muy mal comunicador, eso ya os lo digo. Hay que hacer calar en las discusiones, en la opinión pública, que es una guerra por la supervivencia.
O sea, que la congestión de la ciudad mata. La contaminación atmosférica mata. La contaminación acústica mata. O sea, yo llevo el pleito contra la modificación, no era modificación puntual, bueno, contra la operación del TPA, de los talleres de precisión de Granada. Obviamente, yo soy un urbanista de la vieja escuela y me pateo, allá donde voy a meter el dedo, pateo. Y yo ahí he visto, en una zona verde de los bloques que hay arriba, que eran las antiguas colonias bilbaínas, estas de Casas Baratas, que hicieron las grandes operaciones de mamotretos de 8 plantas, las zonas verdes puestas al norte, que no les da el sol nunca. Y he visto ahí, como son gente de clase alta, pues a las chachas, por decirlo claro, todas dominicanas, con los niños, delante de Ramón Fernández de Villaverde, que es la zona que más densidad de tráfico tiene, que más contaminación acústica tiene y que más contaminación atmosférica tiene, con los niños puestos así y hablando sus 2 horas. Y luego decimos que hay trastornos de atención deficiente, ¿no? Claro, trastornos de atención deficiente y suicidios y todo lo que quieras. Es decir, el hablar de que realmente la estrategia que ha seguido el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Gobierno, porque la operación Chamartín es una operación del Estado, no es una operación de uno ni de otro, es una actuación que mata, es una actuación ilegal que mata. Y entonces, frente a eso, le digo a la compañera que algunos estamos en guerra. No es que estemos... yo lo tengo clarísimo. O sea, cualquier modificación puntual que se pueda recurrir, a mi juicio hay que recurrirla. Yo me hallo con el Club de Plantas Urbanas porque no me da la vida. Como comprenderéis, la acción pública urbanística no se vive. Pero yo me meto en todos los fregados que hay que meterse. Pero no es la única opción, evidentemente. Hay otras opciones, hay que debatir, hay que acercarse a las asociaciones de vecinos. No estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho, que no existen asociaciones de vecinos que actúen. Existen asociaciones de vecinos que tienen un análisis clarísimo de sus situaciones. Lo ha dicho en un momento. No te quiero demonizar, tampoco quiero debatir eso contigo. Que trabajamos con 50.000 asociaciones de vecinos, eso lo he dicho. Ya lo sé, por eso te digo. Entonces, esa posibilidad existe. Y yo entiendo que no me tengo por qué meter en esto, no me llaman, ¿no? Pero bueno, que el Club de Debates Urbanos sí que puede ser un centro de... No os estoy animando a que presentéis más recursos contra operaciones ilegales. Ya os animaré, no os preocupéis. Pero sí que podría ser ese centro con capacidad suficiente de análisis y de propuesta para recoger sistemáticamente todos los movimientos sociales que hay, por pequeñitos que sean, y aplicarlos. Compañero, que es jurista o jurídico, ha dicho antes una cosa muy interesante. Él está trabajando ahora, porque le veo joven y no le veo que lleve trabajando en la Asociación de Villaverde de 20 años. Siempre, lo joven. En la asociación no está con su PT. Desde mi edad, ya todo el mundo es joven, pero no. Y lo ha dicho muy claro. Es decir, ¿esto cómo empezó? Con una demanda que pusieron y ganaron. Y ahora son los efectos que tiene esa demanda los que 10 años o 20 años después están posibilitando una lucha. Estoy de acuerdo contigo, y ahora lo voy a contar, en que muchas veces el ganar un contencioso es absolutamente inútil. El caso del alquiler del uso turístico es paradigmático. Hemos ganado al ayuntamiento los 4 que hemos planteado, nos han hecho ir hasta el Superior de Justicia, aunque teníamos pactado con el concejal que si ganábamos ya las iban a cerrar. ¿Y qué hemos conseguido? Que ahora todo el mundo sabe qué camino hay que hacer para cerrar una vivienda de uso turístico. Y nadie lo usa. ¿Por qué? Porque tenemos 900 con orden de cierre y ninguna está cerrada. Entonces, la disciplina urbanística no se cumple sistemáticamente. Entonces, ¿se puede seguir adelante? Sí, claro que se puede seguir adelante. Se puede seguir adelante hasta que llegue un motorista del Supremo diciéndole al pleno del ayuntamiento que si no meten en el pleno el cierre de las, por ejemplo, de las chimeneas tuyas, pues ese señor va a la cárcel por incumplimiento de una condena y por desacato. Entonces hay que ir hasta el final y hay que demostrar que estamos en guerra y que ellos también están en guerra contra nosotros y que están matando a nuestros niños. O sea, solo el sistematizar, que necesitaríamos buscar algún sociólogo urbano que tenga conocimientos de medicina y de medio ambiente, solo sistematizar lo que sale en prensa de los muertos, los daños que hay por la congestión de la ciudad, ilegal, porque el modelo que hay en Madrid, todos sabemos cuál es, crecer para adentro. O sea, hay un sitio donde se puede hacer algo, que hay una edificabilidad de 1 por
pues le vamos a poner 3 para que salga lo que habéis hablado de la renta de posición y tal. Pero claro, 3 más 3 más 3, hay un incumplimiento ilegal frontal de la Ley de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que dice que cada vez que se hace un estudio medioambiental, todas las modificaciones puntuales que estamos hablando, hay 300 modificaciones puntuales desde que se aprobó el plan del 97, unas de más calado y otras de menos. Cada vez que se hace uno, hay que ampliar ese estudio medioambiental a los efectos de todos los demás. ¿Dónde está eso? O sea, no tenemos plan, porque está roto, o sea, no hay nadie, ni en el Ayuntamiento ni en ningún lado, que conozca cuál es el plan del Ayuntamiento de Madrid, porque te tienes que reconstruir 300 modificaciones puntuales, ponerlas en un plano, rehacer todas las tablas de cálculo, cosa que no hace nadie, evidentemente. Entonces, me callo ya y solo os digo eso, que sí, que para adelante, en guerra total, sin abandonar ninguna de las otras líneas, salir a la calle, hacer pintadas, poner chicles, las cerraduras y lo que haga falta. Pero, por supuesto, y también recurrir todo lo que se menee, porque todo lo que se menee es nocivo. Nocivo en los niveles. Yo me he ido de Madrid. O sea, sigo haciendo la acción pública porque no tengo que ser vecino de Madrid, pero me he ido porque me ha echado la vida. O sea, no. Y yo, para mí ahora, que vivo en un pueblo que va a pagar, tampoco vivo muy lejos, cuando bajo a Madrid llego agotado a mi casa. O sea, no lo soporto, no soporto el ruido, no soporto el volumen que hay. Entonces, a la gente joven, como tú dices, es una reivindicación que no es para dentro de 10 años, ¿eh? Es para vosotros ahora y para vuestros hijos, ahora, porque están malviviendo. Bueno, no, yo solo quería proponer una cosa, contaros todo lo que hacemos. Tenemos que ir cortando. Sí, no entra en debate, es simplemente lo que se ha dicho de cara a las elecciones. En Madrid Cine y Patrimonio lo que hacemos es lo que llamamos la Carta a los Reyes Magos. Es decir, ponemos un escrito, todo lo que consideramos de temas patrimoniales que nos parece, se lo mandamos a todos los grupos políticos, pedimos cita con todos los grupos políticos, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, para hablar eso con ellos, y luego organizamos un debate en el que con una serie de preguntas queremos que nos contesten todos los grupos políticos. El año pasado lo tuvimos por Zoom el debate y todos estuvieron Vox, tal. Esta serie de preguntas, ¿qué opinas de cada uno? Lo vienen preparado y nos lo dicen. Lo digo porque por hacer algo automático de cara a lo que se puede hacer de cara a las elecciones, plantear ese escrito, si es una cosa positiva, por lo menos ya tú dices una serie de cosas de la ciudad y ellos ya, por un lado lo conocen, se enteran y por otro lado tienen que pronunciarse al respecto y pedir las reuniones. Lo digo simplemente porque lo hacemos en Madrid Cine y Patrimonio así. Bueno, pues como ya nos van a echar de aquí, por lo mismo nos apagan la luz y mañana estamos todos convertidos en calabaza, vamos a ir subiendo. Yo creo que ha sido una buena recogida de información, de matizaciones, de perspectivas. Intentaremos devolveroslo, mandaremos el documento inicial que he tratado de resumir para que sirva, para que os enteréis. Algunas de las cosas que se han recogido también intentaremos mandarlas. Yo creo que queda abierto la nueva etapa, que la inauguradora nueva etapa de debates urbanos como ámbito de confluencia y de encuentro de profesionales, de movimientos, de activistas, de todos nosotros que somos los que tenemos que activar junto con otros, y si en la medida que vamos a hacer de punto de unión o de nexo, pues ese es un poco el compromiso. Gracias a todos por vuestra existencia, por vuestras intervenciones, y porque creo que hemos aprendido unos de otros, y esto nos puede ir ayudando a hacer lo que yo llamaba antes una narrativa